¿Qué tal, deambulantes? Bienvenidos a este séptimo capítulo del Pasillo del Terror. La película de la que vamos a hablar el día de hoy es una adaptación cinematográfica de una novela que es bastante famosa. Yo creo que es la más famosa hablando de terror, del género de terror. Literariamente yo creo que sí es la más reconocida. Digo, tal vez las personas no la hayan leído, pero con solo nombrar el título de la obra, pues van a reconocer, ¿no?, a este personaje emblemático. Esta película destaca sobre todas las demás por el enfoque visual que logró dar el director. Son actuaciones que la verdad, desde mi punto de vista, cumplen bastante. O sea, no hay una actuación que yo diga, no, a este no le creo. O sea, todos están dentro de su papel y se ve que se esforzaron, ¿no?, por conseguir darle vida a esos personajes que son parte importante de la historia. También destaca obviamente por la cinematografía que nos presenta el director, hablando de planos, encuadres, sombras, iluminación. O sea, es una película bastante completa. Y creo que va a ser la primera, bueno, sería la segunda que tocamos hablando del tema de vampiros, ¿no? Sí, La segunda. Ya la primera creo que fue la de Alucarda. Alucarda. Esta sería la segunda. Sin más por el momento, mi nombre es Mauricio Vasos. La Yun. Aramis. Este es el séptimo capítulo de Pasillo del Terror, Drácula de Bram Stoker. Comenzamos. Bienvenidos nuevamente de ambulantes. Como les mencionaba hace unos momentos, la película de la cual hablaremos el día de hoy es Drácula de Bram Stoker. Antes de empezar a hablar de ella, ¿cómo estás, Aramis? Muy bien, emocionado por hablar de esta gran película, porque, la verdad que a nivel escritura, a nivel visual, es muy hermosa, muy bonita, y pues la verdad muy emocionado de hablar de ella. Muy bien, ¿tú, Yunuen? ¿Cómo estás? Andamos bien. Solo para recordarles que este es el séptimo episodio y que, bueno, este proyecto va a tener una primera temporada que va a tratar de 10 capítulos y un especial. Entonces tienen que estar atentos porque ya casi acabamos la temporada. Para que se suscriban, recuerden darle like a nuestro video. Si nos está escuchando por Spotify o alguna otra plataforma, recuerda darle Suscribirte también. para que te aparezcan también nuestros episodios y te avise Spotify y otras plataformas. Pero andamos bien, la verdad es que es una película muy buena, pero sigamos. Yo quiero hacer una pequeña pausa porque el día miércoles fue el cumpleaños de Yunuen. Ah, sí, Entonces, para sí. felicitarle, Sí. ¿no? Como debe ser. ¿Cuántos años cumples, Yunuen? Híjole, ya cumplí 23 años. Se 23 ve, espero y no. años. Espero que me vea más joven. Entonces, pues nada más para felicitar a Yunuen. Gracias. Y vamos a comenzar con el programa, ¿no? Drácula de Bram Stoker, yo creo que es una, bueno, no creo, es considerado una película de terror y romance. Se estrena en el año del 92 y es dirigida por Ford Coppola, perdón. Obviamente está basada en la novela emblemática de Drácula, del mismo director, Bram Stoker, del mismo director, perdón, del mismo autor que se llama Bram Stoker. Y así es como decidieron ponerle el nombre, porque hablando de literatura, yo creo que esta película es la que está lo más parecido al libro. O sea, prácticamente tratan de darle el enfoque de todo lo que había escrito Bram Stoker en su novela. Aquí el director y los guionistas deciden darle ese mismo, seguir la misma línea, ¿no? No inventar tantas cosas nuevas. Hay unas cosas que sí, pero obviamente es para enriquecer más la historia. Pero en sí es la que más tiene semejanza con el libro. Por eso deciden ponerle Drácula de Bram Stoker. Como les mencionaba al inicio, la película va a destacar visualmente, como bien mencionaba también Aramis, ¿no? O sea, es una película que tú la ves y visualmente es una experiencia bastante hermosa, ¿no? Porque las escenas, o sea, la escenografía, las transiciones, Sí, los vestuarios, o sea, todo es bastante bonito. Y es una de las, creo que de las pocas películas de terror que se esmera en ese aspecto, ¿no? En cumplir con todo. En Sí. actuación, dirección, producción, Drama.
drama, escenarios, guión, o sea, yo creo que es de las pocas películas completas de las que vamos a hablar, tal vez. Digo, no es de mis películas super favoritas, pero creo que sí hay que mencionar eso, ¿no? Sí, es muy buena, la verdad. Y sobre todo del año, ¿no? Que es del El 92 92. y los sí. efectos creo que Es lo que te iba a resultan ser decir. bastante Son muy buenos. buenos. No, ha envejecido muy, muy, muy bien, la verdad. Y yo creo que no solamente está para amantes del cine de terror, ¿no? Sino del cine en general. O sea, una persona que ama el cine, creo que es una de las películas que no puede faltar, ¿no? Que, Sí. o sea, que tienes que ver, porque tienes que ver en el sentido de que vas a disfrutarla. Ujú. Como les decía, esta película es Drácula de Bram Stoker y está interpretada, bueno, Drácula es interpretado por Gary Oldman, que prácticamente nos demuestra su nivel actoral, ¿no? La forma en que logra darle vida a este personaje y darle una visión diferente a la que ya teníamos de este personaje, ¿no? Porque ya veníamos de actuaciones bastante buenas, como lo era el Drácula de Bela Lugosi, ¿no? O el Nosferatu del cine mudo. También hay un Drácula como de los años 80, creo, que lo interpreta un actor, creo que se llama Christopher Nolan, no me acuerdo, algo así es de Nolan, no me acuerdo bien el nombre. También además es director, lo sé, pero Sí, yo- creo que también se llama así. Entonces, lo que hace Gary Oldman con este Drácula, obviamente apoyado de Francis Ford Coppola, es sublime, ¿no? Porque nos entrega un Drácula nuevo, un Drácula más inquietante de lo que ya eran los demás, ¿no? Yo creo que el más inquietante de esos era Nosferatu, ¿no? Por su apariencia física. Y creo que el Drácula de Gary Oldman tiene un poco de ese, pero también retoma todo lo de los demás, obviamente tratando de hacerlo más moderno. Y eso es lo que nos entrega, ¿no? Un Drácula novedoso, inquietante, y también a su vez cuando ya es una persona, un ser, pues, que... Normal. Un ser normal, por así llamarlo, bastante atractivo, ¿no? Que es, creo que de las cosas principales de los vampiros, el que tienen un atractivo físico y así es como enredan a sus ¿Sabes? Se víctimas. parecía mucho a Johnny Depp. Ahí. Yo le digo la relación a Johnny Depp. Cuando es humano normal. Cuando está joven, ¿no? Sí. Pues sí se ve bastante galán. Bueno, yo no sé si parezca Johnny Depp, pero sí se ve bastante galán. O sea, nos lo presentan como una persona bastante elegante, ¿no? Y más en esa época, que es cuando utilizaban sus sombreros de copa, sus trajes, sus lentecitos, ¿no? Sí, y aparte, pues es la esencia, como bien dices, ¿no? Del vampiro, de siempre estar elegante, de siempre estar como Limpio. limpio y siempre guapo, ¿no? Siempre bien presentable. Y se ve, ¿no? Pulcro, Porque sí. por algo es que llega a atrapar a las personas y a convencerlas. No, y aparte se ve como culto, ¿no? O sea, una Es- persona bastante culta, así como que sí te llama la atención si tú lo ves en la calle siendo mujer, siendo hombre, sí lo volteas a ver a este ser, ¿no? Sí. Pues, ¿qué les parece si pasamos con el tráiler para darle inicio a esto? Está grabando. Yes. Here occurred the frightening and shocking history of Prince Dracula and the woman he loved. I have crossed oceans of time to find you. Ja, Dracula. There's a sinister, darker side to him. I find irresistible. I've never met any man with such a passion for life. He is unlike any man. What are you? Vampires do exist. This one we fight, this one we face. Can take on many forms. He is both young and old. He can appear as mist, as vapor, as the fog. And he can vanish at will. The power of his evil desire has no end. You've got to go to him. You've got to love him. She is a willing recruit and devoted disciple. She is the devil's concubine.
Join me in the eternal light. Your salvation is his destruction. I want to be what you are. I want to see what you see. I want to love what you love. Take me away from all this. Make no mistake, he must be stopped. Wow, pues este fue el tráiler de Drácula. ¿Cuál es tu opinión, Aramis, sobre este tráiler? Pues en este tráiler nos empieza a dar como pequeñas pistas de lo que vamos a ver en la película, ¿no? Tanto escenas, nivel de actuación, también de historia. Aquí desde ahorita ya empezamos a ver esta parte de que va a ser también una historia de amor, ¿no? Entonces, creo que van mostrando lo suficiente porque también van mostrando la evolución que tiene Drácula, tanto cuando es joven, cuando es esta versión vieja y cuando se presenta como monstruos, ¿no? Y pues creo que en la época las personas ya sabían como a lo que iban, ¿no? Ya iban así como de, esto va a pasar. El tráiler como que sí engancha al ver todo esto. Claro. Entonces, pues en su momento fue como una buena estrategia. Al final, eso es un tráiler, ¿no? Que te enganches para que la vayas a ver completa al cine. Que eso es lo que complementaría bien el llegar a saber cómo es que ocurre todo esto que nos presentan. Entonces, en general, me gustó el tráiler, se ve muy bueno y ahí vienen unas escenas que están hermosísimas, que me encantaron mucho. ¿Tú, Yunam, cuál es tu opinión? Pues la verdad el tráiler se me hace muy bueno, creo que es muy muy completo, te muestra todo lo que vas a ver en la película, obviamente no te muestra todas las escenas fuertes, como aquí haciendo una pequeña comparación como la de Alucarda, que Alucarda era muy explícita en su tráiler, ¿no? Porque al final era como que te enseñaba qué ibas a ver. Aquí no, aquí al final sí te deja como ese suspenso y te enseña que vas a ver drama, amor, pues bastante sangre, diría yo, que es lo que creo que caracteriza a Drácula. Y se me hizo un tráiler muy, muy, muy bueno. Muy bueno. En composición, todo muy bueno. Pues yo lo que destaco del tráiler es el elenco, ¿no? Porque desde el inicio nos presentan unas 3 escenas y aparece inmediatamente el nombre del director. Recordemos que el director es una persona que ya ha ganado un Oscar, una estatuilla de Oscar. Entonces ya nos presentan así el film, ¿no? Como que va a ser un film de terror, pero lo está dirigiendo un director de renombre. Después de eso ya nos empiezan a presentar un poquito la trama de la película, lo que vamos a ver, como ustedes bien dicen. Y de ahí inmediatamente nos muestran el elenco actoral. Tenemos un Gary Oldman, ¿no? Que viene de papeles bastante interesantes. Su última película creo que había grabado era Sid y Nancy, que está basada en el personaje de Sid Vicious, integrante de los Sex Pistols. Tenemos un Anthony Hopkins, ¿no? Que es una de las personas más reconocidas hablando de cine. Y en el cine de terror, pues todos lo conocemos por su personaje de Hannibal Lecter, ¿no? Sí. Tenemos una Winona Ryder, ¿no? Que viene de grabar Beetlejuice. Sin duda alguna, otro éxito en taquilla. Y tenemos un Keanu Reeves que viene de grabar Punto de Quiebra, que se convierte en una de las películas de acción más novedosas de ese año y más entretenidas. Entonces al presentarnos este elenco, pues ya desde ahí te empieza a atrapar, ¿no? Obviamente ya con las escenas que bien los describe Aramis y bien lo describe Yunam, pues es un tráiler que sí te engancha. A diferencia de los tráilers que habíamos visto en las películas anteriores, creo que sí juega mucho con mostrarte todo lo que vas a ver de cierta manera, o sea, sí te cuenta mucho de la historia. Pero la forma en que lo hace te atrapa. O sea, no es como de, ya me spoileaste, ya no quiero verla. O sea, es todo lo contrario, ¿no? Es como, ay, güey, quiero conocer toda la historia. O sea, no nada más con esas escenas ya voy a saber de qué trata. No, o sea, sí se está presentando. Y bien podemos ver que va a haber terror, podemos ver que va a haber romance, podemos ver como de cierta manera también partes eróticas, ¿no? Que creo que es lo principal de hablar de cine de vampiros, pues es el erotismo, ¿no? Y esto queda enganchado desde los años 80, ¿no? Ese es
la forma en que nos hacen ver a un vampiro, ¿no? Como este ser, como bien lo decíamos hace unos momentos, ¿no? Un Gary Oldman que se ve bastante atractivo y eso es parte de la esencia de Drácula. Yo creo que bien atinado por este tráiler. Pues bien, vamos a empezar con nuestra primera sección. Bueno, pues vamos a empezar con las anécdotas, Junue. ¿Tienes Así. anécdotas? Claro. Bueno, antes recordarles que nos pueden escribir en nuestro Instagram, ahí nos pueden mandar sus anécdotas, escenas favoritas de las películas de las que vayamos a hablar. Recuerden que se las vamos a dejar en historias, pero también nos los pueden dejar por mensaje directo o DM en Instagram. Para que nos vayan a seguir, estamos como Pasillos del Terror. Así que empezamos con esta, que es de nuestro amigo, ¿amiga o amigo? Amiga. René Salinas. René dice: Drácula, una película interesante tomando en cuenta que uno piensa ver terror, y aunque sí existe ese elemento, es más la tragedia que se narra de un par de amantes al estilo shakespeariano, donde el dolor te lleva a lugares oscuros, y el amor al final es el camino a la redención. Muchos de estos conceptos no les entendí la primera vez que vi la película, era muy pequeña para entenderlos. Lo que sí recuerdo es las escenas perturbadoras del conde en su versión joven y posteriormente cuando obtiene fuerza como este se transforma en varias formas como lo es humo, ratas o sus formas grotescas de medio hombre lobo o vampiro. Bastante impactante, la verdad. Adicional a eso, ya viendo la película de grande, te das cuenta que todo el tema es sexual que tiene la película. De nuevo cuando la vi de niño, mucho de ello era cortado o censurado por la TV abierta. Una excelente recomendación. Tanto impacto tuvo en la cultura que no por nada hay muchas series que hacen parodias de ciertos fragmentos de la película, como especialmente Los Simpson. Sí, ¿no? Se ve el fenómeno que fue Drácula en su momento para que los Simpson lo parodien. Que digo, han hecho parodias de bastantes películas de terror, pero que te tomen en cuenta para su especial de Halloween, que lo hacen año con año, creo que es pues te habla lo popular que fue la película, ¿no? Y sobre todo la interpretación de Gary Oldman, que creo que es lo más destacable, y que podemos verlo interpretado ahora por el señor Burns, ¿no? Sí. Claro, y justo como dices, o sea, ellos parodian películas que han tenido un gran impacto en lo popular, ¿no? En todas las personas. Y pues, por algo esta película está en el lugar en el que está, tanto que se ha vuelto como incluso una película de culto, ¿no? En el género de vampiros y en general. Y pues por algo tiene la aceptación que tiene. Claro. Gracias, René, es una de nuestras más fieles seguidoras. Ahí está semana a semana viendo nuestros episodios y dándonos me gusta. Muchas gracias por Besotes. participar. Es su primera participación con nosotros. Gracias, Muchas René. gracias. Besos. Y también tenemos este audio, así que vamos a escucharlo. Hola, soy Giuseppe Malagón. La primera vez que yo vi Drácula tenía 11 años, tal vez 10 años. La estaban viendo unos primos. La verdad, para mí, el ver escenas un poquito más explícitas y también unos, pues no sé, efectos especiales de la época que eran un poco extravagantes, que utilizaban algunos medios para dar terror, a mí en lo personal me cautivó muchísimo y me hizo pensar que era una película maldita. Entonces, la primera vez que la vi, aluciné con ella. Creo que ni siquiera la pude terminar de ver, pero cuando me volví un cinéfilo de profesión, es cierto, de oficio más bien, creo que se convirtió en una de las películas favoritas que tengo como del género terror, porque a pesar de que los efectos especiales son totalmente a mano, siguen siendo brillantes para la época. Para mí las actuaciones, la banda sonora que está increíble, el guión, la adaptación, hay algunas escenas específicas como muy explícitas. A mí me parece que
que es sublime esa obra. Y tengo que decirlo, a mí casi no me gusta el terror, porque me parece un poquito burdo, como descuidado, como que todo es Scream y simplemente tratan de hacernos, pues no sé, llegar al grito, pero sin realmente asustarnos psicológicamente, y es algo que Drácula logró. Y mi escena favorita son dos: la escena donde Drácula se transforma en ratas, que esa escena me voló y me volará la cabeza siempre que la repita, y la otra escena es cuando las vampiresas violan a Keanu Reeves. Esa escena también me vuela la cabeza. Bueno, pues Giuseppe Malagón es un gran amigo. Aquí le voy a hacer un poco de promoción. Si a ustedes les gustan los tatuajes, pueden buscarlo también en Instagram, en Facebook. Se llama Giuseppe Malagón. Tatúa bastante bien. Él radica en la Ciudad de México, pero también viaja a veces a la ciudad de Puebla. Entonces ahí para que lo sigan. Y la verdad, una opinión bastante atinada, ¿no? Como él bien lo dice, a lo mejor él no es fanático del género de terror. Pero el hecho de que una película del género te guste y la metas dentro de tu top hablando de cine, o sea, es bastante sorprendente, ¿no? Y yo creo que toca un tema que volvemos a tomar, ¿no? El erotismo dentro de la película y en esa escena, sobre todo, yo creo que es fundamental. Y ahí lo vemos no solo con Drácula, ¿no? Sino también con estas mujeres vampiro que aparecen dentro de la escena. Una opinión bastante atinada. ¿Ya hay más anécdotas? No, nada más. Al rato seguiremos con más. Ok, pues vamos a empezar con tu anécdota, Aramis. ¿Cómo fue que llegas con Drácula? Pues la verdad que yo ya la había escuchado, la había visto, pero nunca me había atrevido a verla, ¿no? Y cuando la veo por primera vez, es como de, bueno, una película más sobre Drácula, ¿no? Veamos qué tal, cómo viene. Pero yo iba como con expectativas bajas, ¿no? Para verla. Y la primera escena que me atrapa es justamente la que sale en el tráiler, donde va en camino hacia el tren y salen los ojos. Claro. Y yo dije, joya, ¿de qué es lo que me he estado perdiendo todo este tiempo, no? Y pues la verdad que cuando la veo me encantó, me fascinó. Creo que, rescatando la anécdota anterior, a nivel de escritura está muy bien cuidada. Porque no solamente atrapa a quienes están envueltos en este mundo del terror, hay ciertos como, ¿cómo decirlo? Como datos extras de la cultura de vampiros, ¿no? Que están bien reflejadas en la película. O sea, se ve que el director y los actores saben sobre este mundo, ¿no? Pues por algo es que está muy bien escrito tenemos el nombre de Bram Stoker, aquí tenemos el librito. Y pues es muy fiel al libro, ¿no? Por algo, o sea, se ve que tiene una intención está escrita y hecha para gente conocedora y se ve que tiene un gran amor, literal. Entonces, en lo personal, me encantó esta película. Yo creo que es el respeto, ¿no? Que se le da a la obra literaria y es bastante atinado. ¿Y tú, Yudan? ¿Cuál fue tu primera experiencia con Drácula? Pues para empezar, recuerden que yo todas las películas las veo apenas. O sea, todas van a ser mis primeras impresiones de esta edad. Pues la verdad es que al principio se me hizo algo lenta. Casi al principio, la verdad, para ser sincera, no le estaba poniendo como tanta atención. Pero después me empezó a atrapar en el sentido de que con la parte literal del tema sexual que era de Lucy, en cómo es que pues se iba ahí adentrando la amiga y todo eso. Al final se me hizo una película muy buena. O sea, yo quedé impactada con el maquillaje que tiene, en verdad, o sea, es una locura el maquillaje que tiene Drácula. La peluca a mí me encantó, en verdad, vean, esa peluca está muy bien trabajada, no se ve mal, y es una película muy buena, y en lo personal me encantaron mucho esas transiciones que hacían. O sea, sabía cómo tocar el tema de cuándo cambiar como de escena, pero sin que se viera el cambio, ¿sabes? O sea, era como de los ojos, pues de los ojos te paso a otro sin que tú te des cuenta, porque la historia seguía y seguía y seguía. Entonces al final sí fue una película que me gustó. Les digo, al principio en lo personal sí se me hizo como algo tediosa, pero ya después me empezó a atrapar más y más y más y más. Entonces esa fue mi impresión. Muy bueno. Pues mi primera impresión con Drácula, yo también recuerdo haberla visto de niño, pero no me gustó mucho. O sea, sí se me hizo un poquito aburrida, ¿no?
Y ya, que la habré visto más o menos como a los 18, 19 años, la vuelvo a ver. Y sí, ¿no? Descubro, un Drácula bastante diferente, una película que te atrapa en el sentido de que visualmente te llama mucho la atención, o sea, la escenografía, como bien Sí. mencionaba Aramis, la banda sonora, ¿no? Sobre todo, como Sí. también mencionaba Giuseppe, o sea, creo que son cosas que uno no está tan acostumbrado a ver en una película de terror. Y aquí, pues prácticamente lo ves, Me ¿no? lo Desde el dio. inicio. Sí, es un poco aburrida al principio porque Es la te van historia. presentando Ajá. a todos los personajes, pero conforme va avanzando te van metiendo la trama, ¿no? Y como bien dice Aramis, esa escena de los ojos yo creo que es impactante, ¿no? O sea, la forma en que la van transformando toda y llegar a esa escena, pues es buenísimo, ¿no? O sea, de cierta manera la forma en que juegan con todas esas transiciones es Que es espectacular, o sea, muy Sí, bueno. es porque no es la hermoso. única transición, o No, sea, hay hay varias. bastantes, pero esa es una de las primeras que vemos y de las primeras que nos atrapan. Yo creo que cinematográficamente la recomiendo, ¿no? O sea, yo pasé, ¿qué dura? Como 1 hora 50, 2 horas, no me Casi acuerdo, 2 más o menos. horas. Ahorita nos Ahorita dirás te en lo la ficha digo. técnica, pero sin duda alguna es una de las películas que no te puedes perder. Como amante del cine de terror, no debe de faltar, y como amante del cine, menos, ¿no? Porque Menos. creo que es una de las pocas películas de terror que las personas que no gustan del género, pues la van a disfrutar. Sí. Porque no solo es terror, como mencionábamos, ¿no? O Es sea, va amor. mezclando bastantes géneros y es espectacular, ¿no? Esa fue mi impresión de Drácula. Pues vamos a empezar a hablar sobre el director ahora. Ok. Una pequeña reseña. Como bien mencionaba hace unos momentos, Francis Ford Coppola es obviamente un director ya reconocido, productor, guionista, pues prácticamente ha hecho de todo del cine, ¿no? Él nace el 7 de abril de 1939 en Detroit, Michigan. Y pues una vez que empieza a filmar sus primeros cortos, a fundar, ¿no? Porque él funda en el año de los 60, bueno, en los años 60 funda una productora. Y ahí es como empieza a tener bastante poder, ¿no? Porque él la funda como una productora independiente. Y de ahí empiezan a crear bastantes películas. Obviamente su carrera va a despegar en los años 70, exactamente en el 72, porque él dirige El Padrino, ¿no? Que hablando de cine, pues es una de las películas que todo amante o cinéfilo pues gusta, ¿no? Porque el tema que es la mafia, ¿no? Sí. Italiana en Estados Unidos, pues lo aborda de una manera bastante buena, bastante entretenida. Recordemos que El Padrino está basado igual en un libro y pues él trata igual, de la misma manera de hacerlo lo más parecido, ¿no? Obviamente, como experiencia cinematográfica es una película bastante larga, porque los libros son Mucho. bastante largos. Pero él consigue atraparte, ¿no? Y aparte las actuaciones dentro de esa película, pues prácticamente es una obra maestra y él con esta película se da a conocer en todo el mundo prácticamente y hasta la fecha, ¿no? Es una de las películas que mucha gente sigue Sigue viendo. viendo. Ujú. En el año 79 vuelve a tomar otra película bastante importante para su carrera, que es Apocalypse Now. Toca un poco el tema de la guerra en Vietnam, si no me equivoco. Y vuelve a retomar a uno de los personajes, uno de los actores que utilizan El Padrino, que es Marlon Brandon, y es pues obviamente reconocido, ¿no? Por su nivel actoral. Ahí vuelve a formar parte del equipo de sus películas de él. En los años 70 igual vuelve a tener otras películas, que es como The Conversation, Rumblefish, pero no es hasta el año 92 donde él vuelve a tener que vuelvan a verlo, ¿no? Como un gran Como el boom, director. ¿no? ¿Por qué? Porque dirige Drácula, justamente. Eh, es un nuevo reto para él. Él está acostumbrado a entregar películas de diferentes géneros. Y cuando toma esta película, como bien lo mencionaba Aramis, él trata de darle ese respeto literario, ¿no? O sea, si tú ya tuviste la oportunidad de leer el libro, que es bastante recomendable, creo que la película funciona bastante bien como adaptación, ¿no? Bueno, después de crear Drácula, él en el 97 crea The Rainmaker y en el 2007 Youth Without Youth, que prácticamente son como las películas más conocidas de este director o las que estoy tocando en este momento. Obviamente al hablar del director es hablar de su trayectoria en Hollywood.
Pues obviamente él ha ganado estatuillas de oro, el Globo de Oro, premios Palma, o sea, es un director Muy reconocido. bastante reconocido y que ha ganado prácticamente todo, ¿no? Por eso es como la importancia de hablar de él de cierta manera, porque que se haya decidido en hacer una película de terror, que creo que es un poco lo que hace también Alfred Hitchcock en su momento, pero la forma en la que este señor nos narra la historia de Drácula creo que es sorprendente, ¿no? O sea, es lo que hablábamos hace unos momentos y no quiero ser redundante, por eso no quiero tampoco expresar tanto, porque creo que ya lo dijimos hace unos momentos, pero es una película que cualquier cinéfilo la va a disfrutar. Muchísimo. Este director obviamente ya ha dejado una marca en el cine, obviamente por su visión artística, por su dedicación en contarnos historias, por engancharnos emocionalmente con los actores, porque esa es parte fundamental de un director, ¿no? El que sepa dirigirse hacia sus actores, hacia bueno, la gente que está detrás de cámaras, pues esa es una labor bastante importante y creo que este señor pues lo hace de una manera espectacular, ¿no? Su trabajo, sin duda alguna, ha dejado una huella en toda la industria y esperamos que pues nos pueda regalar una última joya, ¿no? Que también creo que una de sus hijas se dedica a hacer películas y tal vez hablemos en su momento de alguna de ellas. Pero sin duda alguna, si tú eres una persona que ama el cine, no solo de terror, sino el cine en general, Sí. pues tienes que disfrutar de las obras maestras que ha dejado Francis Ford Coppola. Vámonos con el elenco, Junrun. Claro, en el elenco este sí es algo como extenso porque sí hay varios personajes importantes dentro de la película. Y vamos a empezar obviamente con Gary Oldman, que viene siendo el conde Drácula. Pues obviamente este es un caballero romano de la Orden del Dragón. Cada que pase una combi, ustedes van a tomarse algo, un shot. Es lo que iba a decir, se toman un shot. Un shot. A lo largo de la película, pues obviamente el conde Drácula muestra su faceta como guerrero despiadado, como un anciano conde y como un caballero romántico. Obviamente se dice que el actor estudió bastante los diálogos que le dieron, de tal manera que a él si se le olvidaba una frase, tenían que volver a repetir la escena desde cero. O sea, él era muy comprometido de su drag, así le podríamos llamar. Era bastante comprometido con la película. También, obviamente, él leyó la novela. Creo que todos los que estuvieron dentro de la película tuvieron que haber leído la novela para poder entender un poco más y desarrollar más al personaje. No, obviamente aquí en la película pues puede ser que hayan hecho algunos que otros cambios, pero pues para entender 100 al 100 al personaje tenían que leer de cajón. Y pues obviamente ensayaba el tono pavoroso del conde Drácula en anciano. Algo importante del conde Drácula es que sus maquilladores tardaban aproximadamente 5 horas en conseguir el aspecto del conde Drácula. Wow. Imagínense. En esta versión, ¿no? 5 horas. La neta es que por eso les digo, o sea, a mí me impresiona cómo es las facciones, o sea, todo lo que le ponen, la verdad, mis respetos. De ahí vamos con Winona Ryder como Mina Murray, que yo le digo la mamá de Will. Todos saben por qué la mamá de Will, pero bueno. Ella representa a Elizabeth, la esposa del conde, quien se suicida creyéndole muerto. Y desencadena los acontecimientos posteriores, que obviamente ya vienen, ¿no? Que Drácula y todo eso, se siente malito y todo lo que pasa. Mina es la prometida de Jonathan y luego se convierte en su esposa. También es amiga de Lucy Westenra. Ella, miren, la Lucy, yo la quiero. Mientras que, bueno, en la novela se dice que era una mujer muy hermosa, decente. Pero realmente la vienen retratando casi igual, solo que infiel. En la novela creo que es infiel. Aquí casi, o sea, no, como que al 100 no la interpretan así.
pero sí viene siendo una persona bastante como recatada, muy de yo no rompo ningún plato, así, ¿no? Muy, ¿cómo lo podríamos decir? ¿Sumisa? Podría Sí. Y pues la actriz tuvo que dejarse la melena, o sea, tener que dejarse el cabellazo y adelgazar mínimo 4 kilos para interpretar tanto a Mina como a Elizabeth, la mujer de Drácula que se suicidó 400 años antes. De ahí seguimos con Jonathan, Kenny Rivers como Jonathan Harker. Que ahí yo siento que, en verdad, yo sí siento que ahí le hubiera quedado a Johnny Depp. No sé, pero yo sí digo que Johnny Depp hubiera sido un bueno. Bueno, él es un joven abogado inglés que debe viajar obviamente a Transilvania a hacer unos papeleos para poderse reunirse con el conde. Y termina, pues obviamente, al terminar los documentos de la adquisición, porque obviamente iban a vender, creo que el castillo, si no mal recuerdo, el conde... Así. Perdón. El chiste es que ellos hacen como la compra la venta del castillo y esto se queda como incompleto porque empieza este Jonathan a ver como cosas extrañas en el castillo. Vean, el papel fue rechazado inicialmente por Johnny Depp. Se consideró para el personaje a Brad Pitt, pero la amistad de Kenny Rivers con el director ayudó a que fuera escogido para el papel. Que delante yo, insisto, sí se le hubiera quedado a Johnny Depp. Yo creo que sí. Ay, es que es muy guapo. Y después fue esta película la que lo lanza a él a la fama. Y muchos dicen que la caracterización del actor es muy parecida al doctor Jonathan Harker de la novela. O sea que dicen que pues, sí hay como una relación al final de lo que estamos viendo en la novela con lo que estamos viendo en la película. De ahí tenemos a Sadie Frost como Lucy Western. Ella es amiga de la infancia de Mina Murray. Mientras que en la novela Lucy es una chica de casa muy hermosa, decente, fina y delicada, en la película ella es todo lo contrario. Ella es bien loquilla, ella se va, ella anda, no digo que sea fea, porque al final no, creo que Lucy se me hace una persona bonita, pero creo que a lo que se refieren con fea es que hace cosas que no están permitidas en ese momento, ¿no? Porque ella al final era como muy sensualona, la morra ella sabía cosas. Entonces, pues ella tenía como esa parte, pues, de lo sexual. Me recuerdo una canción que ella es fanática, sensual. Una disculpa. De ahí nos pasamos a Cary Elwes, que es el Sir Arthur Holmwood, que es el novio de Lucy. También pasamos con Billy Campbell como Quince Morris, que es amigo estadounidense de Texas y antiguo pretendiente de Lucy. Prácticamente la Lucy, miren, iba con todo. De ahí tenemos a Anthony Hopkins como el profesor, que es el que te decía, el doctor Abraham Van Helsing, que es el médico, abogado, filósofo, escritor y director holandés. Este señor sabía muchas cosas. Para el papel del viejo doctor especializado en vampiros, él se especializaba en vampiros, pero también tenía... lo que a mí me gustó de ese personaje es que, aparte de que tenía como la parte científica, también tenía como esta parte de los vampiros, porque al final él era, pues, ya lo sabemos, ¿no? Era bastante preparado, era filósofo y todo eso. Y al final él sí creía como en esa parte de que existían los vampiros. Cuando en la época le decían, ay no, ¿cómo crees que va a pasar eso? Pues él los había estudiado anteriormente. Bueno, como curiosidad, cabe destacar que el actor estudió alemán para conseguir el acento de su personaje. Sí, si ustedes se dan cuenta, en la película es bastante marcado ese acento que él tiene como de... literal como los alemanes. Así él hablaba. El actor es quien sirve como narrador e hizo también el papel de sacerdote que hizo enfurecer al conde al decir que el alma de Elizabeth está condenada por haberse suicidado.
Y de ahí pues ya tenemos como a las novias, que las voy a mencionar así muy rápido. La interpreta Jay Robinson como... Mónica Bellucci como la novia de Drácula. Michelle Versu, igual como la novia de Drácula. Y Florina Kendrick como la novia de Drácula. Porque ese güey tenía 3 novias. Y las que seguían. Ellas 3 pues son las que seducen a Jonathan y se lo comen. Y pues ya, eso es como parte del elenco de Drácula de Bram Stoker. Bram Stoker. Muy bien, pues vamos con la ficha técnica, Aramis. Claro que sí. Pues, como ya lo habíamos mencionado, la película de Drácula en sí es una película de género de terror y fantasía. Esta película es algo larga, pero yo no lo sentí tan larga porque dura 2 horas con 7 minutos. Pero pues la forma en cómo te va llevando y te va manejando la historia, pues aliviana un poquito. Al principio sí se vuelve como un poquito tedioso porque cuentan la historia de Drácula. Pero pues al final no se siente, ¿no? Si se deja ir uno con la historia. Entonces, justamente como ya lo hemos dicho también, la historia está escrita por Bram Stoker y está dirigida por Francis Ford Coppola. Y pues ahí podemos ver cómo Coppola hace un excelente trabajo, porque no es fácil estar llevando películas de libro a la pantalla grande, ¿no? Y con esa fidelidad que ya hemos mencionado. Y pues esta película tuvo un gran presupuesto. Para la época tuvo un presupuesto de $40 millones. O sea, prácticamente Coppola se arriesgó con todo, porque pues venía como con unos problemillas ahí cuando estaba grabando la de El Padrino 3. Entonces echó toda la carne al asador y dijo, esta va a ser mi película, porque él también es quien se vuelve el productor, ¿no? Por su casa productora que él funda. Y pues invierte los $40 millones, que ahorita es mucho. Imagínense la época de allá, cuánto no era $40 millones. Y pues la verdad es que entregó un material muy decente, muy a la altura, y se pudo haber reflejado en la recaudación, ya que llegó a recaudar más de $200 millones. O sea, recuperó con creces absolutamente todo. Y parte del presupuesto se fue en los actores que participaron. Porque como bien decía Mau al principio, la verdad es que ellos es un gran elenco y que hacen una excelente participación a nivel actoral, tanto actores como actrices, y pues se ve reflejado, o sea, todo lo que ocurre se lo compro a las escenas y digo, vean, no, hombre, es que, no, ese señor está joven, pero ahí sí se la compro que está bien viejito. La verdad que hicieron un excelente trabajo en montaje, en dirección, un excelente trabajo en maquillaje, en vestuarios, porque sí se envuelve este mundo gótico que por ahí escuchaba que se decía, ¿no? Y pues todo esto fue un gran recibimiento por parte de la película. Esta película fue estrenada el 13 de noviembre de 1992. Esto fue, ya saben, estrenada en Estados Unidos, de ahí se empieza a esparcir por el mundo. Y no es hasta el 11 de diciembre del 2001 que se abre para que las podamos ver en televisión. Entonces, justamente cuando pues ya se presenta en televisión, pues es este film censurado, porque sí hay algunas escenas subidas de tono, y pues por algo es que se tardan en esta parte de la distribución, ¿no? Como ya se había mencionado, la productora es American Zoetrope, que es la productora de Francis Ford, y Columbia Pictures. De ahí es distribuida también por Columbia Pictures, que pues ha aparecido mucho en las películas que hemos hablado, ¿no? Sí. Es un gran... ¿Cómo podría? Una distribuidora bastante grande. Sí, muy muy grande, y que pues cuando entra pues apuesta por proyectos que pueden ser muy exitosos, ¿no? Y como comentaba, en la recaudación pues se puede ver reflejado cómo es que tuvo la aceptación, pero si ya nos vamos a meter un poquito más en críticos y audiencia, la puntuación que tiene esta película en Rotten Tomatoes es muy muy igualada, ya que cuenta con el 78% de aprobación por la crítica y el 79% de aprobación por la audiencia. Una de las pocas películas que podemos ver que tanto críticos como audiencia están iguales. Tienen el mismo criterio de decir, esta película es muy buena.
Y una de las críticas que hacen, ahora sí que los críticos de Rotten Tomatoes, es que esta película es innovadora, muestra un Drácula diferente y se adentra a explorar cosas que no se habían explorado, pero respetando la esencia que Drácula tiene. Entonces, creo que en lo personal también considero muy importante eso. Apuesto mucho a una de las críticas que dicen los críticos. Y pues de esa manera es que Drácula de Bram Stoker llegó y tiene el lugar que se ha ganado, que se merece, ¿no? Y eso es un poquito de la ficha técnica que les podemos contar de esta película. Y yo concuerdo mucho, ¿no? Con la crítica que nos das de una persona especializada. O sea, como bien lo mencionábamos anteriormente, el Drácula que nos entrega Gary Oldman y Francis Ford Coppola, pues es algo innovador. Sí. Bastante nuevo y bastante atinado, sobre todo. Pues vámonos a nuestro segundo bloque. Pues pasamos a este segundo bloque, que es el resumen de la película. Así que esta trama comienza en el siglo XV, cuando el noble rumano Vlad Drácula, interpretado por Gary Oldman, se enfrenta a la pérdida de su amada esposa Elisabetta. Desconsolado por su muerte, reniega de Dios y se convierte en un vampiro condenado a la inmortalidad. Siglos después, en la era victoriana, Drácula viaja a Londres en busca de Mina Murray, interpretada por Winona Ryder. Una joven que es la reencarnación de su amada Elisabetta. Y yo creo que eso es fundamental dentro de esta película, porque nos mezclan un poco de la realidad con la ficción, ¿no? Aquí vemos un personaje que sí existió en la vida real, que es Vlad el Empalador, como lo conocían en esa época, que era un guerrero, ¿no? Que a todas sus víctimas pues se dedicaba a empalarlas para causar terror, ¿no? Y sobre todo generar ese miedo en muchas poblaciones. Y yo creo que es bastante atinado lo que hacen, porque de esa manera le da una identidad y además nos presentan una historia interesante y sobre todo innovadora, que es la palabra que creo que van a escuchar muchísimo dentro de esta película, porque le dan una esencia de cierta manera a Drácula y esa historia, ¿no? Que no conocíamos detrás de. Entonces, bastante interesante y bastante atinado lo que hace Francis Ford Coppola. Claro, y justo creo que con esta pequeña parte del resumen, lo que hacen darle es ese lado de humanidad a Drácula. Él no siempre fue así, sino que fue por... Exacto, no fue malo, lo hicieron malo. Pero justamente cuando la iglesia le da la espalda, cuando dice, oigan, pues ayúdenme a revivir a mi amada, a mi futura esposa, pues le dan la espalda y él viene ese odio, ¿no? Y es algo que me gusta porque ahí se empieza a dar como esa justificación de por qué es que en este film no, pero por qué siempre Drácula lo paras con la cruz, ¿no? Entonces aquí no, porque él es, aparte de que es muy poderoso, hay un trasfondo atrás de por qué él se vuelve en contra de la iglesia, porque él siempre estuvo defendiéndolo y lo dice, yo peleé tus batallas, estuve al frente de la guerra y en el momento más importante me dieron la espalda, le dieron la espalda. Entonces creo que ese trasfondo, ese peso emocional que se toma su tiempo la película para explicárnoslo, da muy buenos frutos al final. Y aparte los efectos, ¿no? Sí. Cuando vemos, creo que es el Cristo llorando sangre y cosas así, o sea, como bien decía Yunuem, ¿no? O sea, la sangre es un elemento fundamental dentro de esta película, sobre todo en el género de vampiros. Y acá, pues, lo muestran desde el inicio, ¿no? De ahí conocemos un poco a los actores, bueno, no a los actores, a los personajes que van a interactuar, como bien lo decía, ¿no? El Conde Drácula, Mina Murray, el loco Renfield, sí. Que recordemos que el loco Renfield es también bastante importante en la historia, ¿no? Porque él es el que se dedicaba a vender los lugares. Y cuando conoce al Conde Drácula, pues él enloquece por completo. Y ahí vemos al actor, ¿no? Interpretado, no me acuerdo quién lo interpreta, pero una actuación bastante creíble y que te envuelve, ¿no? Y te empieza a contar un poco de lo que va a significarse Drácula, ¿no? O lo que para él, por ejemplo, significa. Y aparte cuenta esa venida de que él dice, es que va a venir mi maestro, el Drácula. Está bien loco ese vato. A medida que Drácula se acerca a Mina,
Los amigos y seres queridos de ella, incluida su prometido Jonathan Hacker, que es interpretado por Keanu Reeves, y el profesor Abraham Van Helsing, que es interpretado por Anthony Hopkins, se dan cuenta de la amenaza que representa el conde vampiro. Juntos intentan luchar contra el poder de Drácula y proteger a Mina de su influencia. Aquí ya vemos un Van Helsing bastante interesante porque él nos va contando todos estos mitos que existen sobre los vampiros, ¿no? Y cómo los puedes ir eliminando, ¿no? Que es con las estacas, con los ajos, con el agua bendita, con los artefactos, las como cruces, santos, ¿no? Las cruces, todo lo que tiene que ver con religión, de cierta manera te va a ayudar a protegerte, ¿no? De un vampiro. Y aparte también cómo es presentado, porque uno de los amantes, podríamos decir, de ¿cómo se llamaba? La amiga de... Lucy. Uno de sus amantes pues, es doctor. Cuando la empieza a revisar y dice, ¿sabes qué? Esto va más allá de lo que yo puedo dar. Entonces voy a traer a mi maestro, ¿no? Y ahí es donde se nos presenta Van Helsing, ¿no? Y se nos presenta como un doctor muy estudiado. Y cuando empieza a ver a Lucy, dice... esto no es enfermedad, esto es algo más allá. Y eso me gustó, cómo dan esa apertura. No es como que llegó, no es como que llega el cazador de vampiros. De vampiros y tú estás endemoniada por un vampiro. Exacto, o sea, llega está justificada su llegada, ¿no? Que es como doctor y dice... ¿Qué es lo que te digo? O sea, tienen esas dos partes esta historia. La parte tanto científica, que es como la médica y todo eso, pero también dice no. Aguanta, porque saben en qué, como en la época en la que están, y también tienen como estudiado esa parte de los vampiros. Eso es lo que a mí en lo personal me gustó. Sí. Y pues bueno, continuando con el resumen, la película combina elementos góticos, románticos y sobrenaturales, y se enfoca en el amor y la obsesión que Drácula siente por Mina. Visualmente impresionante. La película utiliza una mezcla de técnicas cinematográficas como efectos especiales, maquillaje y una ambientación atmosférica para crear una experiencia inmersiva y aterradora. Como bien lo comentábamos, ¿no? Hace unos momentos, la importancia de tener un director de esta magnitud, de esta categoría, de esta talla, pues eso que representa toda la película de Drácula, ¿no? Muchos aciertos en las transiciones, que creo que es lo que mencionamos muchísimo. Sí, también irreales. También la banda sonora, ¿no? Que es fundamental para que la película vaya cobrando vida. Y yo creo que es de las mejores bandas sonoras que podemos ver dentro de una película de terror, porque está bien hecha, o sea, sí te genera esa inquietud en cada escena. De hecho, el soundtrack principal es bastante inquietante, o sea, sí te atrapa, te engancha. Y bien representa a la figura de Drácula. Sí, y aparte como bien dice esto, crea una atmósfera y un ambiente muy, muy único en su estilo. Repetimos las transiciones, la música, todo que crea esas esto. Transiciones, sí, véanla de verdad y ustedes se van a enamorar de esas transiciones. Ni TikTok tiene esas. ¿Cuál fue tu escena favorita de la película? Pues bueno, una de mis escenas favoritas fue cuando Lucy, como que ya la tiene el vampiro. Y tiene un vestido rojo, y en eso empieza a bajar las escaleras, y detrás de Lucy va ¿cómo se llama? Elizabeth, va atrás de ella, y ella empieza ahí de la fuente. Yo siento que era como un ritual, o no sé, era como parte de entregarse al vampiro, porque empieza a bailar de una forma muy erótica, empieza ¿se desviste? No recuerdo. No, ya hasta que empieza a tener ahí cosillas. Ajá, entonces esa es como de mis escenas favoritas porque, no sé, siento que la representa mucho a ella como en ese instante como de locura, no sé. Pues se siente como hipnotizada hacia Drácula, ¿no? Al final, que son sus poderes. De hecho está hipnotizada, ¿no? Por eso realiza todo esto. ¿Y tu escena favorita cuál es? Híjole, pues como ya le he dicho, es que tiene escenas muy muy padres. La verdad que es que todas las transiciones y todos los juegos de sombras que tiene me encantan. Pero como ya lo mencionaba al principio, una que me encantó fue la que aparece en el tráiler, ¿no? En la que van en el tren y se ven los ojos encima. Aparte se ve como mucho en el cielo, sí. Se ve como, yo lo llego a ver como como pequeñas obras de teatro que están representadas ahí, porque luego habían obras que se hacían como en sombras, que pasa al principio de la película. Entonces como que me da mucho esas vibras.
Y aparte, otra escena que me gusta mucho es cuando empieza a cazar. Ah, ok. Cuando se ve este cambio de cámara, se vuelve mucho más dinámico. Cuando empieza, justo es después de que conoce a, ¿cómo se llama? Lucy, ¿no? Lucy, la amiga. A Lucy, pues empieza a cazar más en esta forma de hombre lobo, ¿no? Drácula. Ajá, porque es como un hombre lobo, de hecho. Ajá, es que se aparece ahí. transformaba en muchas cosas. Sí, entonces justamente en esa transformación de hombre lobo estaba como que muy, muy dinámico, ¿no? Entonces ahí fue cuando me despertó y dije, ok, o sea, aquí ya está ocurriendo algo diferente. Entonces, ver ese cambio de escena, ese dinamismo, me atrapó muchísimo. Entonces, podría decir que esas, tanto las transiciones y todo, como esa escena del cazar, Que está cazando. exacto, del cazador, me gusta mucho. Ok. Mi escena favorita creo que es cuando aparece interactuando con el personaje que interpreta Keanu Reeves, no recuerdo el nombre. Ujú. Ese es, Eh, Jonathan Harker. Jonathan Harker, exactamente. Cuando interactúa Drácula con él y pues, prácticamente ya le está diciendo, ¿no? O le está haciendo referencia a que se va a enfrentar a otro tipo de... A otro ser. Exactamente, un ser diferente, ¿no? No una persona normal. Esta escena me gusta mucho, que es cuando se está rasurando y de repente aparece el conde y lame la navaja. Creo que esa es una de las escenas más representativas de la película. Y la interacción que tiene ahí, el diálogo, donde prácticamente ya le está diciendo que se va a quedar encerrado tanto tiempo. Cuando se empieza a dar cuenta, ¿no? Que literal está rodeado de personas que protegen al conde Drácula. Cuando se oyen los aullidos del lobo dentro de esa misma escena y le dice pues prácticamente que son los hijos de la noche y que pues Ujú. prácticamente él los domina también. Y cuando él se sale de la habitación y de repente, ¿cómo se llama? Jonathan Harker se asoma por la ventana y alcanza a ver cómo el conde Drácula empieza a escalar el castillo de una manera Ay, muy sí, salvaje, bien rara. muy, como tú dices, ¿no? O sea, como un cazador, así rápidamente dentro del plano se ve cómo va subiendo el castillo. O sea, esa escena para mí es emblemática y para mí representa mucho porque cuando estaba leyendo el libro, en ese tiempo, bien que recuerdo que al leer esa parte de esa hoja, sí me causó bastante terror el imaginarme a un ser, pues, escalando de una manera así como él lo describe, porque él lo describe como si fuera un lagarto, Ajá. escalando rápidamente. O sea, vemos esas, transiciones del personaje, ¿no? Que se va transformando en diferentes cosas. Y creo que de cierta manera en el libro también te lo retratan así como algo que va más allá de tu comprensión humana. Digo, al final creo que también es representado de cierta manera como si fuera el diablo. Por eso toma diferentes formas. Ujú. Pero esa escena en especial para mí es muy terrorífica y yo por eso la considero como mi escena favorita. Aparte de la interacción que tiene con este personaje, ¿no? A mí me gusta mucho. Y bueno, también tenemos escenas favoritos de nuestro público que nos sigue en Instagram. Que recuerden que nos pueden seguir en Instagram como Pasillo del Terror. También en Facebook y en todas las plataformas digitales de De podcast. Bueno, de hecho, una de las personas que nos mandó su escena favorita es Gloria. Gracias, Gloria. Ya es fan destacada de El Pasillo del Creo Terror. que en cada capítulo, ¿no? Nos escribe Cada así. capítulo nos escribe. Muchas gracias, Gloria. Espero sigas así. Bueno, ella dice que su escena favorita de Drácula es cuando Lucy, ya muerta, baja las escaleras vestida de blanco con un anillo. Yo tengo un dato, pero se los voy a dar ahorita en las curiosidades. De una vez, suéltalo. No, en las curiosidades. Todo a su tiempo. Creo que esa escena sí es bastante también inquietante porque es cuando el Dr. Van Helsing se reúne con estos otros tres sujetos que eran los enamorados. No me acuerdo cómo se llama la Lucy. chica. Ajá. Y los reúne, ¿no? Para que vayan pues a matar a Lucy de cierta manera porque pues, él sabe que es un Sabe que es un vampiro. vampiro. Ellos todavía dudan, así como de, no sé. Y cuando abren el ataúd y ven que no está el cuerpo de Lucy, todos se sorprenden, ¿no? Así como, ¿dónde está? ¿Dónde Y de está la repente Lucy? Empiezan a escuchar el ruido de que alguien viene, se esconden y ven a Lucy bajando con la niña, ¿no? Ujú. Y la verdad es que sí es una escena bastante bien hecha porque sí te genera un poco de tensión, de miedo. La cosa. O sea, sí sientes ese miedo, ¿no? Que están viviendo ellos al estar viendo esa escena. Porque... Dices como, ¿por qué una niña? No, o sea, deja eso, el que esta persona haya salido del ataúd. O sea, tú como una persona científica que dices, no, pues ya se murió, ya
no lo voy a volver a ver. Y que abran el ataúd y en primera no esté y que de repente la veas bajando las escaleras, yo creo que sí es de terror, ¿no? Sentir miedo y sí te transmite eso como espectador. Que eso es lo que me gusta de la película, que al final tiene como esa parte científica que está sustentada con el doctor Van Helsing. Pero también, o sea, que él sabe, ¿no? Que a pesar de que está como esa parte científica, está la otra parte pues de los demonios en este caso, ¿no? Que, bueno, Drácula, de los vampiros. Entonces eso es como algo padre que rescatar de esta película, que tiene como esas dos teorías, ¿no? Científica, pero también como la fantástica, ¿se puede decir? Pues sí. Lo mágico. Lo mágico. Sí, porque al final era convencer a estos 3 enamorados de Lucy de que ella era un vampiro. Era un vampiro. Y aparte les cuesta trabajo mover la cripta. Y ella, como si nada, se sale, regresa y pues ella lo tuvo Bien que haber fresca movido. la Lucy, bien Sí. fresca. La verdad. Pues bueno, vámonos a nuestro último bloque. Bueno, pues vamos a empezar con las curiosidades. A ver, Aramis. Claro inicia, que por sí. favor. Pues, como primera curiosidad que traemos es que el actor Gary Oldman no fue el único que fue casteado para participar y hacer el papel de Drácula, ya que también fueron casteados actores como Antonio Banderas, Viggo Mortensen y Jeremy Irons. Y de principio ya se había escogido a Antonio Banderas como Drácula. Pero el problema fue que su acento no llegaba a convencer del todo. Entonces, Claro. si le hubiera metido ahí diferencia, bueno, si le hubiera echado chamba en el acento, hubiera ocurrido algo completamente diferente. Pero se imaginan a Antonio Banderas como ¿Qué hubiera Drácula. pasado? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué hubiera pasado, hubiera si pasado? hubiéramos tenido un gran Drácula? No sé, la neta es que yo estoy satisfecha con la actuación de este Sí. señor. Yo creo que... Estoy satisfecha, creo que fue muy puntual y correcto, y creo que él sí se metió bastante en el personaje. De hecho, yo Sí. creo que hubiera sido una película completamente diferente y quizá no estaríamos hablando de un Drácula emblemático, ¿no? Yo creo que se hubieran ido por lo tradicional. Y Gary Oldman, de cierta manera, sí le dio ese toque. Y es que aparte son diferentes métodos de actuación que ellos Sí. tienen, ¿no? Que ellos manejan. Y por algo es que Gary Oldman se quedó como Drácula. Y pues se queda como una curiosidad, como un what if de lo Pues que mira, hubiera fíjate pasado. que respecto a la curiosidad que tienes, yo también tengo una. Es acerca de Gary Oldman, justamente, perdón. Él, para interpretar al Conde Drácula, trabajó muchísimo para mejorar su acento en rumano. Entonces, esto de cierta manera yo creo que relacionado con lo que estás diciendo fue lo que le ayudó a conseguir el papel, porque de cierta manera si uno la ve en el idioma original, sí se alcanzan a distinguir mucho estos acentos, ¿no? Como bien lo mencionaba Jurem, también de Van Helsing, que practicó mucho el El alemán alemán. para poder también darle ese tono y pues obviamente darle vida al personaje como lo están relatando en el guión, en el libro, ¿no? Entonces yo creo que eso también es otro dato curioso, bastante interesante y que va de la mano con el que acabas de decir. Sí, sí. ¿Tú tienes otro dato Sí. curioso? El dato curioso es que... Acá. La niña de la... recuerdan que les había dicho que había un dato curioso en la escena de Lucy, cuando está en la cripta, dice, la niña de la secuencia de la cripta de Lucy Westenra estaba tan aterrorizada por la caracterización vampírica de Sadie Frost que el propio director, o sea, Coppola, paró el rodaje y la acunó, o sea, ayudó a la niña y finalmente convencieron a la niña de que era un disfraz de Halloween y que todo iba a estar bien. O sea, lo que a mí me sorprendió de este dato es que literal usaron a una niña. O sea, yo me imaginé en algún momento que era como pues un muñeco, ¿no? O sea, normalmente pues ponen como muñecos de utilería. Pues no, usaron literal una niña humana. O sea, es lo que a mí en lo personal me sacó como la cabeza. Bastante bueno el dato curioso. ¿Tú, amigo, Sí. tienes otro dato? Pues justamente ya que estábamos hablando de Gary Oldman y su metodología de cómo actuar, pues hubieron problemas ahí dentro del rodaje, ya que Gary Oldman tuvo disputas con Winona Ryder,
que es la coprotagonista como Mina, que aparece, ya que Gary Oldman tenía que estar jugando con este papel seductor, con este papel muy erótico, y como ya mencionaba Jun también al principio, Gary Oldman era alguien muy dedicado, que si incluso se equivocaba en una frase de su guión, tenían que volver a empezar. Entonces, justamente en ciertas escenas de erotismo, esta actriz, Winona Ryder, se sentía como incómoda, ¿no? Pero el director quería justamente como mostrar esta parte de complicidad entre ambos, ¿no? Entre Drácula y Mina. Pero pues al final, tras bastidores, pues llegó a haber esa controversia. Y aparte es como meterse Ya en cosas muy personales, ¿no? Sí, es que también, ¿dónde dejas la actuación y la persona, tal cual? Porque era lo que mencionaba también hace ratito. También depende mucho de la forma en la que cada actor mete su personaje, ¿no? De ahí vienen los términos como el actor de método, que son actores y actrices que no salen de personaje ni porque hayan dicho corto. Entonces eso llega a crear como ciertas tensiones en todo el cast, ¿no? Muy buen dato curioso. ¿Tú tienes otro dato curioso, Yuna? Sí, que durante el rodaje, hubo varios despidos, en este caso a los supervisores de efectos especiales y al diseñador de producción. La razón fue que lo presionaban para utilizar recursos comerciales. En su lugar contrató a Roman Coppola, su hijo, y al director de arte Thomas E. Sanders. Este último aprovecharía bien la oportunidad, ya que sería nominado a los Oscar por dicho trabajo. Y se ve, ¿no? O sea, creo que Sí. es bastante acertado este punto. Y pues si él quería hacer arte, porque al final, insisto, esta película es arte. Si él quería hacer arte, necesitaba gente que tuviera como esa misma visión de hacer arte, no algo comercial. Porque comercial, pues podemos ver un chorro. Pero algo así ya muy detallado, solo estas dos personas. Y es que se ve en el producto final que definitivamente fue algo hecho para los fans del género de terror. Y digo, por algo sigue fielmente el libro, ¿no? De Bram Stoker, y se ve el resultado. Uh-huh. Pues yo, como el último dato curioso que yo presento es que la película trató de darle ese enfoque de los años 20 con el cine mudo. Podemos ver la gran influencia que tomó Francis Ford Coppola para poder transmitirnos, ¿no? Esos escenarios, el juego de la iluminación. De hecho, hay una escena que a mí me gusta mucho, que es justamente donde interactúa con Keanu Reeves. Creo que es la primera vez que interactúan, si no me equivoco, donde el conde se ve que está parado y de repente las sombras atrás se ve que se está moviendo de una manera diferente, Justo ¿no? en esta. Entonces, esa manera de poder transmitirnos y transportarnos a el cine mudo y sus diferentes características de este género, pues yo creo que es bastante interesante. Y como dato curioso, pues es ese, ¿no? Que Francis Ford Coppola, como bien dice Juno M, trató de crear arte dentro de su escenografía, y creo que lo logran, pero no es un simple arte, ¿no? Es muy abstracto, que es regularmente lo que utilizaban en el cine mudo, con los tipos de encuadres, con los escenarios representando diferentes cosas, y aquí en este film pues se ve toda esta influencia. ¿Otro dato curioso? Sí, ya, bueno, de mi parte será para terminar. Se me hizo interesante mencionar los premios que ha ganado esta película, que dentro de ellos está el premio Oscar al mejor maquillaje y peinado en 1993, que insisto, es un gran atino a y se lo merecía, en verdad. O sea, si ustedes ven qué grandes prostéticos, qué gran maquillaje, o sea, esa personificación que hicieron con Drácula estuvo bien acertada. Y aparte, esta persona que es Greg Cannon ha estado en grandes producciones. Una de ellas es el de La Máscara. Ha estado en más, la verdad no recuerdo bien, pero la que se me quedó más grabada fue La Máscara. Entonces, o sea, que este señor Coppola, la neta, es como de lo mejor de lo mejor. O sea, él sabe que si va a trabajar algo, tiene que ser con los mejores. Entonces, eso es algo que en lo personal me gustó y se lo tenían bien merecido. También otro premio Oscar fue al mejor diseño de vestuario en 1993. Este premio fue para Eiko Ishioka, que también igual es muy buen acierto, tanto en época
y en los detalles que tenían. Por ejemplo, en la parte de Lucy, a mí me encantaba, o sea, cuando está pues ya como muerta, el encaje que tenía aquí alrededor estaba bastante bien confeccionado. La verdad es que muy buen atino, los vestuarios, o sea, bien en la época y todo. Otro de los premios fue premio Oscar a la mejor edición de sonido en 1993, que también, o sea, creo que la neta los premios se los tenían bien merecidos. Otro fue premio Saturn al mejor director a Francisco Ford Coppola. Francis Ford Coppola. Otro premio fue Saturn igual a mejor diseño en 1992 a Eiko Ishioka. Y otro fue fotogramas de plata for the best foreign film. Igual a Francis Ford Coppola. Esos son como los premios, la verdad me hicieron bastante interesantes y que necesitaban mencionarse. ¿Tú tienes otro dato curioso? Y pues ya serían todos los que tengo. Ok, bueno, como conclusión, ¿qué recomendarías esta película? ¿No la recomendarías? ¿Cuál es tu conclusión de Drácula? Pues en conclusión, definitivamente recomiendo esta película. Si son tanto amantes o no del género del terror, creo que si quieren empezar a entrar a este mundo, esta película es completamente la recomendación ideal, ya que como veníamos mencionando antes, no solamente se engloba en el terror, sino también juega con diferentes géneros y tiene una historia increíble, unas escenas impresionantes, transiciones muy muy hermosas que llegan a atrapar. Y aparte se empezaría como a entrar a este mundo de los monstruos clásicos, ¿no? Empezando con los vampiros. Entonces, en conclusión puedo decir que es muy recomendable, una gran película, me encantó en lo personal y muy ideal si conocen a alguien que quiere entrar al mundo del terror, esta es su película, definitivamente. ¿Tú, Yunem, cuál es su conclusión? Que si quieren ver arte, vean esta película. La verdad es que se me hizo, como se los dije al principio, se me hizo bastante como tedioso al principio, pero después ya le empiezas a agarrar como la onda y ya se vuelve algo favorito. En lo personal me encantó. Creo que tanto en guión, composición, escenografía, vestuario, insisto, el maquillaje, toda esa parte hace que sea una gran película, que no tengas como un pero como en criticarle, ¿saben? Porque creo que es perfecta. A lo mejor de tener sus detalles, ¿verdad? Pero es una muy buena película, la recomiendo bastante. Vas a encontrar drama, amor, vas a encontrar sangre, cosas pues sexuales se puede decir, vas a encontrar muchas cosas que creo que no tienen otras películas. La verdad la recomiendo bastante y pues nada, véanla. Yo como conclusión quiero mencionar que es una película que yo creo que está hecha con mucha pasión. Tan solo el hablar del director y como lo mencionaba yo nada más unos momentos de todo el equipo de producción que estuvo trabajando durante todo el lapso de este proyecto, yo creo que es una propuesta bastante innovadora. Entonces a todas las personas que son amantes del cine, en general, no solamente de terror, sino del cine, yo creo que la van a disfrutar, van a pasar un muy buen rato. Y aparte vas a poder apreciar actuaciones que son bastante buenas, ¿no? Si estos actores ya eran reconocidos, pues se demuestra por qué fueron tomados en cuenta por Coppola. No solamente fueron como palancazos, como alcanzamos a ver, ¿no? Que de repente Keanu Reeves, como era amigo de Francis Ford Coppola, por eso lo contrató. No, creo que también demuestra de cierta manera el por qué lo contrató. El profesionalismo y la dedicación de cada uno de los actores. Como lo mencionábamos hace unos momentos, ¿no? El que se hayan tomado el tiempo de practicar diferentes idiomas para darle vida a sus personajes, pues eso es interesante. Y yo creo que como amante del cine vas a disfrutar de esta película. Todas las personas que gusten del cine de terror, pues la van a disfrutar todavía más porque sale de lo convencional, del Drácula convencional que ya veníamos hablando de los años 40, de los años 80. Este es un Drácula bastante diferente y que sin duda alguna pues es representado por uno de los mejores actores en la actualidad, ¿no? Ganador de Oscar ya. Véanla, denle la oportunidad y estamos seguros de que van a pasar un muy buen rato en compañía de sus familias, su novio, sus amigos, como gusten verla solos, pero la verdad es que sí van a pasar un muy buen rato con esta película. Mi nombre es Mauricio Vasos. Layún. Aramis.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Pasillo del Terror en Instagram. En Instagram, Facebook, también nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast, Apple Podcast y todo lo que tenga que ver con podcast. Ahí nos pueden escuchar. Si quieren ver nuestra cara aquí en YouTube, recuerden suscribirse, darle en la campanita, igual me gusta, compartan con las personas que crean que les pueda gustar nuestro contenido. Y pues nada, ahí estaremos en Instagram interactuando. Igual pongan la campanita porque sí es importante para nosotros, como luego ponen el video en, ¿cómo se llama? En estreno. En estreno, pues ahí pueden estar chateando, ahí podemos estar nosotros poniendo comentarios, ustedes ahí diciendo sus escenas favoritas o algo, podríamos estar interactuando, entonces no se pierdan como esa parte. Y pues nada, ya. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Adiós.